Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde a todos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Les voy a rogar que nos pongamos de pie en el nombre de Cristo. Que oremos al Señor después de haberle alabado. Qué bendición, hermanos, sentir la presencia de Dios y declarar, hermanos, que Él es digno de abrir los sellos, hermanos. Que Él es el único con poder, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Padre, te adoramos, Señor. Te hemos alabado y te hemos exaltado. Reconocemos tu grandeza y tu poder, reconocemos tus misericordias y bondades. Y en estos momentos te suplicamos, Señor, que sigas tú haciendo esa obra poderosa sobre tu iglesia. Que sigas tú bendiciendo desde el bebé al anciano, Padre, en cada necesidad, en cada petición y en cada súplica, Señor. Así pues, ten piedad de aquel que está en el vientre de su madre, síguelo con tu poder guardando, formando para que pronto esté en los brazos de sus padres un día, Señor. Aquel bebé que esté en el vientre de su madre, te rogamos que sea, Señor, en su vida. Te suplicamos, Padre, por todos los que están pasando por alguna aflicción, alguna prueba, necesidad o alguna enfermedad, Dios poderoso, que seas tú derramando misericordia en esta tarde, que seas tú dando paz y fortaleza al cansado, aún aquel que esté de luto, Señor, sé tú su consuelo, poderoso de Israel. Rogamos por la vida de nuestra hermana. Padre, tú sabes, Señor mi Dios, nuestra hermana que se tropezó, Señor mi Dios, y por ahí, según la ciencia, se hizo una pequeña fisura en su cabeza. Te rogamos que sea tu poder quien le cierre, quien le sane y le bendiga. Bendiga a su esposo y a su familia, Señor, y bendiga a toda la iglesia, tu misericordia. A todos los que están postrados en cama, aquellos que se están recuperando de alguna operación, Señor, sácalos adelante con tu poder. Así pues, Padre Santo, aquellos que ya no pueden caminar, aquellos que tienen que estar más tiempo en cama que de pie por su edad, te suplicamos que los bendigas grandemente, Dios poderoso. Fortalece a los hermanos mayores, Señor, derrama tu bendición en el nombre de Cristo, nuestra hermana José, nuestra hermana Berta, nuestros hermanos, Señor, mayores de edad que no pueden estar, Señor mi Dios, Padre, los hermanos que están pasando, Señor mi Dios, por tribulación, los pequeñitos, Señor, muchos que no pueden reunirse, bendícelos y permite que pronto podamos estar todos juntos alabándote, Señor. Los que no vinieron este día, Señor, guárdales donde quiera que se encuentren, y a los que estamos en la reunión, Señor, también bendícenos con tu presencia poderosa. Levanta con tu poder a cualquiera, mis hermanos o hermana que esté en estos momentos con alguna tribulación en la reunión o alguna enfermedad o prueba, que en tu nombre sea reprendido todo lo que no conviene, Padre, toda enfermedad es echada afuera. Creemos que por la llaga de mi Señor Jesucristo hemos sido todos sanados y curados, Señor, y te damos gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos de la alabanza, mis hermanos del orden, nuestra hermana que proyecta, nuestro hermano que nos llevó en la coordinación. Así pues te rogamos también que bendigas mi vida usándola para la edificación de tu pueblo y sobre todo para la exaltación de tu santo nombre, Señor. Usa mi vida solamente en tu voluntad. Pon carbones encendidos en mis labios y no me dejes exponer ideas y menos humanas, Padre, ni mis pensamientos. Yo anhelo, Padre, que tu palabra nos ministre a todos, que seas tú el que haga la obra en nuestra vida, para que en todo tú seas reverenciado y exaltado, y que solo, Señor mi Dios, tú, Señor mi Dios, seas el que sea glorificado por los siglos de los siglos. En tus manos me pongo, Padre, te necesito. Por favor, muéstranos tu palabra, muéstranos tu propósito, tus planes, y recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y aleluya, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Siéntense, hermanos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Pues, hermanos, yo quiero decir 2 veces la misma palabra. La verdad es que la verdad es verdad, y me fui a 3. La verdad es Cristo. Y no es por nada, pero es la verdad, hermanos. Y su palabra es verdadera. Y se cumple, hermanos. Ya desde hace muchísimos años, escrita, manifestada desde la antigüedad, revelada por el Espíritu Santo a través de las edades, a través de los años, a través de un poquito más de 1500 años, usando a diferentes personalidades, apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Y
Y alabo al Señor, hermanos, porque hoy en día lo que escrito está desde hace mucho tiempo, hoy en día sigue vivo, hermanos. Sigue latente y se sigue cumpliendo. Y le digo, gloria a Dios por tu misericordia. Dice la bendita palabra de Dios, hermanos. El maestro nos habla, nos educa, nos enseña con el propósito de que aprendamos. Los niños o adolescentes o aún jóvenes que están en su escuela tomando clases, y digo en su escuela, aunque es virtual en su casa, pues están tomando clases de su escuela para poder pasar de año, están aprendiendo con el propósito de luego ponerlo por obra. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Maestro, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, también a nosotros nos enseña como su iglesia a través de diferentes áreas y formas y enseñanzas en su palabra, con el propósito de que nosotros también aprendamos y posteriormente pongamos por obra su palabra en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor hablando, pero vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo, antes de iniciar, me gustaría tomar 4 versículos. En el capítulo 11, por favor, versículo 37, 38, y luego nos vamos a brincar varios versículos para empezar a hablar sobre lo que Dios nos habla en esta tarde a través de su palabra. Y si lo tienen, le damos la gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo. Dice su palabra, después que el Señor les habla sobre la lámpara del cuerpo, les habla sobre la generación que demandaba señal y todo eso, dice el versículo 37, ¿lo tiene? Luego que hubo hablado, escuche esto, le rogó, le pidió de favor un fariseo que comiese con él. O sea, no nomás lo invitó, sino además le rogó, ¿verdad? Dice su palabra, imagínense. Oye, el Señor Jesús, ven, te ruego, vamos a mi casa, te quiero invitar a comer. Y dice uno, qué bendición. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. ¿Está conmigo, iglesia? Vamos al 38. Dice la Biblia que el fariseo, cuando le vio, ¿qué pasó? Se extrañó de que no se hubiese, ¿qué? Lavado antes de comer. Costumbre del fariseo, lavarse hasta 7 veces las manos antes de comer. El fariseo, hermanos, era un grupo de personas muy allegados a los ritos ceremoniales, muy apegados a ello. Su nivel, su mentalidad, se sentían superiores a los demás y muchas veces se apartaban de la gente inferior a ellos. Este fariseo le ruega al Señor Jesucristo que vaya a su casa a comer. Pero cuando el Señor Jesucristo va a su casa, lo primero que hace el fariseo, ¿qué fue? Lo juzgó. ¿Sí o no es cierto? Lo juzgó, lo cuestionó. ¿No es cierto eso? Porque dice, ¿cómo? Ya se sentó a la mesa y todavía ni siquiera se lava. Porque ellos tenían, parte de ello, ellos tienen esa postura de lavarse muchas veces las manos antes de comer y más cosas por el estilo. El Señor Jesús los pone en su lugar, hermanos, por esas acciones. Y dice el versículo 53, después de que Él le rogó, hermanos, dice el 53, diciéndoles Él estas cosas, y ya también a los intérpretes de la ley, a los fariseos, dice, diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron ¿a qué? A estrecharle, o sea, no hay abrazarle, dice, no, empezaron a acorralarle, hermanos, empezaron a encajonarlo. Después de que querían uno que comiera con él, su comportamiento fue bien diferente. Dice la Biblia que empezaron a estrecharle en gran manera y a provocarle, hermanos, una actitud de desafío para provocar a una persona con palabras muchas veces insultantes, otras veces arrogantes, con el propósito de lo que sigue. Dice que empezaron a estrecharle en gran manera y a provocarle
a que hablase de muchas cosas, no conforme con todo lo que les dijo el Señor Jesucristo. Lo empezaron a provocar, hermanos. Pero vean para qué. Dice el versículo 54, acechándole, hermanos. O sea, estaban a la expectativa, a ver qué dice, a ver de qué nos va a hablar. Vean nomás qué situación tan difícil y qué situación tan triste, de que primero lo querían oír, primero querían estar con él, y después de eso, en lugar de estar en una bendición, una unidad, empezaron de otra forma con él. Lo empezaron a cuestionar, le empezaron a preguntar varias cosas, pero no sanamente. No les interesaba aprender, querían ver que le escuchaban fuera de orden, querían ver que hablaba para, después dice la Biblia, ¿para qué? Acechándole y procurando cazar alguna alguna palabra de su boca. ¿Propósito? ¿Para qué dice su Biblia? Qué cambio, ¿verdad? Te invito a comer y después a ver qué dice, para acusarte, para acecharte. Vamos a gozarnos del Señor y a ver qué nos dicen, para acechar al que está predicando, para acusar. Hermanos, esto que dice aquí la Biblia, hoy en día se sigue viviendo. Es triste, hoy en día se sigue viviendo. Y no voy a hablar de quien ya lo vivió, solo le digo que hoy en día se sigue viviendo. A ver de qué nos hablan, y después de que, ahora vamos contra todo eso. Y si no, Señor, ten misericordia de nosotros. Por eso dice el siguiente capítulo, en el primer versículo, después de esto, iglesia, después de que vivió el Señor Jesucristo eso, porque además es el maestro que nos está hablando a nosotros, dice en el versículo 12, en el capítulo 12, corrijo, versículo 1, ¿lo tiene? En esto, y vean nada más qué cantidad, juntándose por ¿cuántos? Por millares, hermanos. O sea, no 100, 200, miles, porque dice millares, habla de miles. La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, primeramente, ¿a quiénes? Comenzó a decir a sus discípulos. Primeramente dice, después de que dice discípulos. ¿Qué les dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo? Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, iglesia. Guárdese, iglesia, de la levadura de los fariseos. Guardaos, dice el Señor. Y Dios nos dice a nosotros los que estamos en esta reunión este día, hijos, guárdense, porque hoy en día esto se sigue manifestando. Guárdense de la levadura de los fariseos. Y dice así su Biblia, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cómo dices la última parte de su Biblia, su versículo? Eso Dios quiere que nos guardemos, hermanos. Guardaos de esa levadura, de esa postura de que a ver, ven, y al rato al revés, dice el Señor, cuídense, porque eso se llama hipocresía. Y eso para el hijo o la hija de Dios, no debemos comulgar con esa parte en nuestras vidas. Nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Nosotros somos diferentes, y si no somos, debemos ser diferentes, empezando por mi vida y siguiendo por todos los que somos hijos de Dios. Dice el Señor, guárdense de esta levadura. Ellos pensaban otra cosa, hermanos, al grado que el Mateo, por favor, a ese grado, que el Mateo capítulo 16, solamente el último versículo, el versículo 12, después de la enseñanza que les da el Señor acerca de la levadura de los fariseos, que los discípulos pensaban que les decía del pan, que no te habían traído pan, cuando el Señor proveyó y multiplicó y se los dice, los pone en su lugar. Dice el versículo 12, ¿lo tiene? Dice que entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, iglesia, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina de los fariseos, la hipocresía, guardarse de ser igual a los fariseos, hermanos, de que a ver, ven, y al rato buscar cómo acusar, cómo acechar. ¿Nos habló el Señor? Sí, nos habló el Señor. Al Señor Jesús, Él mismo dijo, si esto hacen del árbol
verde. ¿Qué dijo después? ¿Qué no harán de qué? Del seco. Si esto hacen de las ramas, ¿qué dijo después? ¿Qué no harán de las hojas? Entonces, hermanos, hoy en día se sigue viviendo esta parte de la Escritura. Hoy en día esta palabra está viva y Dios a nosotros, los hijos de Dios, en este siglo XXI, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, Dios nos sigue educando, nos sigue enseñando para que nosotros, el pueblo de Dios, seamos diferentes, seamos verdaderos, seamos de una sola forma, seamos sinceros, seamos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Vamos al capítulo 18, por favor, del Evangelio según San Lucas. Dios nos ama mucho, hermanos. Por eso nos educa, por eso nos corrige, por eso nos enseña, nos redarguye, por eso nos exhorta, hermanos. Porque el plan de Dios es que nosotros vivamos como lo que somos, hijos de Dios. Que le demos la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Y dice su palabra, hermanos, ¿lo tenemos? Una de las posturas de la doctrina del fariseo dentro de la hipocresía es que ellos se creían superiores a los demás. Al grado que ellos se apartaban de los de inferior conocimiento o de los que para ellos eran inferiores, ellos no convivían con ellos, hermanos, porque ellos se sentían superiores. Hoy en día, y no de hoy, sino ya tiene años atrás, en esta ciudad de Querétaro hay un lugar donde se maneja una doctrina que ellos se llaman exclusivamente los escogidos de Dios y los de a su alrededor. Nadie más es hijo de Dios porque ellos tienen un nivel académico especial para ellos más arriba de mucha gente. Y no, ellos no reconocen a los demás. Para ellos nosotros somos como del kinder, como de párvulos. No sabemos nada y no podemos estar a su estatura de ellos. Y dice el Señor, cuídense de este tipo de enseñanzas. Dice el capítulo 18, ¿lo tiene? Versículo 9, por favor. Si lo tiene, le damos gloria a Dios. Los fariseos se creían superiores a los demás, hermanos, y Dios nos enseña que nosotros, hijos de Dios, todos somos iguales. ¿O no es cierto? ¿O por usted pagó más el Señor que por mí? ¿Por todos pagó? Igual, hermanos. Dice su preciosa palabra. A unos, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos. ¿En qué forma? Como justos. ¿Y qué más hacían? Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Escuche esto. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y él decía a sí mismo, Dios. ¿Sí está ahí siguiendo su Biblia? Él decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y viene el juicio. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Eso lo decía el fariseo para sí mismo. Ponía el Señor el ejemplo en esta parábola. Y luego dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Mientras uno se exaltaba, ¿qué estaba haciendo el otro? Estaba humillando, hermano. Y Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos, aleluya. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa, ¿en qué forma? Justificado
antes que el otro. Y dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué le va a pasar? Será enaltecido. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántas veces podemos llegar a oír? Pero pues a mí, ¿qué me va a enseñar? Si yo tengo este nivel académico, si yo tengo esta preparación, si yo conozco esto y esto y esto y este ni siquiera sabe leer, ¿qué me va a enseñar? Y muchas veces si nos descuidamos, podemos caer en esta parte de la Escritura y podemos comportarnos como se portaban los fariseos en la antigüedad. Y Dios nos dice hoy en día, no, dice el Señor, no, humíllense delante de mí, dice el Señor. El Señor quiere otra cosa. Dios nos enseña otra cosa. No podemos actarlo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Hermanos, ese es el problema, lo haces tú. Cuando Dios sobre va a ser bien diferente. Y se le va a dar la gloria a Dios. El Hijo de Dios piensa diferente. El Hijo de Dios, hermanos, el que tiene a Cristo en su corazón, su postura es bien diferente a esta área. Dice 1 Corintios, por favor. Y en esta área se manifiesta la diferencia en un hijo de Dios que busca no caer en esa área. Por eso hasta el grado que tenemos, si se humillare, dice el primer versículo antes de 2 de Crónicas 7:15, dice el 14, si se humillare mi pueblo, no si se enalteciese, no si fuera soberbio, si fuera altivo, no, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Posteriormente dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, el lugar donde está aquel que se humille, no aquel que se envanezca, no aquel que se exalte, no aquel que se jacte, hermanos, no aquel que caiga en esta área de la hipocresía. Dios dice, cuídense de no vivir un mundo, una vida como hijos míos, leudados como los fariseos. Dios nos quiere bien diferentes, hermanos. Por eso dice el capítulo 13 de 1 de Corintios, versículo 4, ¿lo tiene? 1 de Corintios 13:4, por favor. El amor, damos un momento, oigo páginas. 1 de Corintios 13:4, ¿lo tenemos, iglesia? El amor, ¿qué es? Sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Yo hago esto, él no hace nada, yo sé más que este. No, no es jactancioso. No se envanece, hermanos. Lo que veíamos, cuidado con esa doctrina, cuidado con esa levadura, hermanos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y por último, ¿qué dice su Biblia? Que Dios nos ayude, hermanos. Todo lo soporta. Que Dios nos ayude para que ese amor de Dios se manifieste en nuestras vidas, aunque digan lo que digan. La iglesia que siga caminando en la humildad, en el amor y en la sujeción al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. También otra postura, dice su palabra, hermanos, en Mateo, vamos a Mateo, dice también, hermanos, que el fariseo buscaba resaltar, buscaba llamar la atención, dice la preciosa palabra de Dios. Hacían sus obras para ser vistas por los demás y que se les alabase por ello. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Lo tenemos? En Mateo capítulo 23, primera parte, vamos a ver el versículo 5, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 5. Si lo tiene, le damos la gloria a Dios. Dice, antes, y está hablando, hermanos, de los escribas, los fariseos, hacen, ¿cuántas? Todas sus obras, propósito, para ser vistos por los hombres.
pues aún ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿A qué grado llegaban? Ahorita le explico eso. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y también aman, dice la Biblia, que los hombres les llamen ¿qué? Rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, uno es vuestro maestro, hermanos. Y nuestro maestro es Cristo, aleluya. Y todos vosotros que somos hermanos, solo hay un maestro, y ese maestro es Cristo Jesús. Solamente Él es el que nos enseña, hermanos. De ahí para el real todos aprendemos los unos de los otros. Conforme Dios nos va enseñando a todos, entre todos, hermanos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Venimos y al que le toca, Dios lo usa y nos alimenta a todos. Otro se acerca a un hermano y le comparte algo de la Biblia y lo alimenta. O sea, es una forma de caminar el Señor en la humildad que Dios nos marca. Pero esta postura de ellos, Dios nos dice, no seas como ellos. Dice, no seas como ellos que ensanchan su filatería. La palabra filatería, que viene del hebreo tefilín, hermanos, eran en la antigüedad, acostumbraban usar dos cajitas de cuero, en la cual se las amarraban con cintas en aquellos tiempos, y una de ellas, y usaban 4 citas en esas cajitas, tenían pequeños pergaminos, por llamarlo así, con citas de la Biblia, y tomaban la palabra de Dios donde dice que los pondrás como frontales entre tus ojos, y una de ellas se la ponían en la frente, aquí sí entre los ojos, con una cinta delgada negra de cuero, de piel, y otra de ellas se la ponían a nivel del codo, se la amarraban en el brazo, porque decían que esa palabra que estaba aquí en el codo, en esa cajita de cuero, quedaba cerca del corazón, porque dice la palabra es que las pondrás como dentales entre tu frente y las atarás a tu corazón. Y en esa forma lo hacían ellos, y en esa forma dice que las ensanchaban para que la gente viera que traían la ley de Dios en ellos. Pero se manifestaban en una forma exterior, hermano. Y Dios no quiere eso. Ay, la más grande de las Biblias. No, hermanos, lo importante es aquí la forma de vida delante de Dios, como hijos de Él, hermanos, en una forma bien, bien diferente. Versículo 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea ¿qué? Limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda, dice su Biblia, y de toda inmundicia. Entonces el Señor Jesucristo, dirigiéndose primeramente a sus discípulos, les decía, cuídense de esa levadura, no vayan a portarse de esa forma. Hijos de Dios, Dios nos dice hoy a nosotros esta tarde, no se vayan a portar así. Cuídense de no caer en esa levadura, de no caer en esa doctrina, de no caer en la postura de la hipocresía, de no caer en cosas que no agradan a Dios, hermanos. ¿Usted cree que el que está atrás de usted es su hermano o su hermana? ¿Sí lo cree o no lo cree? A ver, ¿por qué no le dice detrás de está usted que Dios le bendiga? Dígale, Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Salúdele a su hermano. No nos podemos llegar, cada vez muchos y pero primero Dios llegaremos en el nombre de Jesús. Yo entiendo que el traer el cubrebocas es desesperante. En algunos ya ha generado alergias en esta cosa de aquí en la cara, en otros irrita y bueno, pues que Dios nos ayude para que pronto Dios nos permita salir de esto, aunque dicen que vienen otras cosas más fuertes, pero que Dios nos guarde, hermanos. Pero en serio, Dios les bendiga. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Nosotros, con respeto lo voy a decir por cuestión de edades, nosotros somos iguales a ella, a esta pequeña que está aquí, a la hija de nuestro hermano Toño. Somos iguales.
Nadie puede decir yo soy más que otro. No, somos iguales, hermanos. Y le digo ella por la cuestión de la edad. O somos iguales que ella, o que él, o que él, o que la hermana, o que la hermana. En Cristo Jesús somos iguales. Costamos lo mismo, hermanos. La misma sangre, la gloriosa sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Para que ninguno tenga mayor alto concepto de sí, dice Pablo, sino el que debe de tener. Antes tenemos ver a los demás como mayores a nosotros. Somos los siervos, los consiervos. Allá en el mundo la gente se enseñorea de la gente, en el Señor no, hermanos. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor de todos. Es otra cosa bien diferente. Y gloria a Dios por su inmenso amor, hermanos. Gloria al Señor, porque nos dice hoy, no vayan a caer en esta postura. En aquellos tiempos lo vivían, en aquellos tiempos al Señor Jesucristo le tocó entrar entre esa etapa, hermanos. Por un lado lo invitan a comer y por otro lado lo empiezan a atacar. Y nomás acecharlo a ver qué dice para írsele encima. Y Dios nos llama a otra cosa a nosotros. Y le dijo a los apóstoles, no vayas a ser como ellos. Y cuando yo digo ellos, me refiero a ellos, los que dice la Biblia. Los que dice el Señor aquí. Si los hay, dice el Señor, no vayas a ser como ellos. Sé diferente. Dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver otra área, otra postura. Gálatas, por favor. Qué rápido se va el tiempo, hermanos. Y alábenle, Cristo vive. Dice Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 13, por favor. Si lo tiene, le damos la gloria a Dios. Dice que ellos hacen sus obras para ser vistos de los demás, buscan llamar la atención. No debe ser así nosotros, porque dice Pablo, lo tenemos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí dice así su Biblia, amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Cuidado, hermanos. Porque esta palabra de Dios es verdadera, verdadera, verdadera. Y tiene poder, hermanos. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude y nos guarde y servirnos los unos a los otros en el amor de Dios, en todas las áreas en las que tenemos que trabajar, que sea para su honra y su gloria y por amor a los demás. Y así nos gozamos en la presencia de Dios. Vean qué posturas tan difíciles, hermanos. Mateo capítulo 6, dentro de esta doctrina del fariseísmo, de la cual Dios nos dice hoy a su pueblo presente, y aún cuando alguien más allá llega a escuchar la predicación, Dios le hablará a quien la oiga con un propósito sano de que nuestra vida sea bien diferente en Cristo. Vamos a una postura. El capítulo 6, versículo 2, ¿lo tiene? Mateo 6, 2. Primer punto, aparte de lo que estamos viendo, doctrina en base al fariseísmo en cuanto a la limosna. Cuando pues des limosna, ¿qué dice su Biblia? No hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para hacer ¿qué? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda, dice su Biblia, lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Hazlo en el Señor, y si lo haces, dale gloria a Dios, pero en el Señor como Dios lo manda. Versículo 16, otra parte que Dios nos muestra que no vayamos a caer en esta área. Cuando ayunéis, aquí mismo, capítulo mismo, versículo 16 del capítulo 6, ¿lo tiene? Cuando ayunéis, ¿qué dice su Biblia? No seáis ¿qué? Austeros. Y otra vez, ¿cómo dice? Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres, ¿qué dice su Biblia? Que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, hijo, hija de Dios,
cuando tú, dice, pero tú cuando ayunes, ahí le va, dice el Señor, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te lo va a recompensar en lo público. Al ayuno, limón al ayuno. Ahora, vámonos a Mateo, por favor, capítulo 23, otra vez. Y alábenle porque Cristo vive, hermanos. Qué bendición, hermanos, que Dios nos está enseñando a muchos y a otros nos está recordando cómo tenemos no que vivir y cómo tenemos que vivir, hermanos. Gozosos en el Señor, hermanos. ¿A poco no es mejor un grito a tiempo? Yo no sé usted, yo prefiero que Dios me diga, no me gusta esto, esto y esto y esto, si yo lo estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios quiere lo bueno para mi vida y sobre todo que yo goce un día de la vida eterna, ¿o no es cierto? Y es lo que Dios nos dice a nosotros en esta tarde, a todos. Mira, estas cosas no me honran, no me glorifican, no quiero que seas así. Si alguien está haciendo así, Dios le dice hoy, no te quiero así, yo quiero que seas de esta forma. Y cada quien tomamos lo que nos corresponde en el Señor y le damos gloria a Dios. Y si alguno tenemos en algo que cambiar, vamos diciendo al Señor, Señor, pues ayúdanos. Yo no quiero tener esa levadura en mi vida. Yo no quiero vivir leudado, no quiero vivir en esa forma. Yo quiero ser sincero, yo quiero ser humilde. Yo quiero agradarte, honrarte con mi vida, Señor. Y en Cristo hay poder, amén o no amén. Amén, hermanos. Mateo capítulo 23 dice también que hacen otras áreas es que ellos ponen cargas que ni ellos llevan, hermanos. Entonces, Mateo 23:1, por favor, ¿lo tenemos? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardadlo y hacedlo. Escuche esto, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no dicen que el buen juez por su casa empieza, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Y cómo dice la última parte? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es palabra de Dios, hermano. Y Dios nos dice, no vais a hacer eso. Tú eres mi hijo, no te portes así. Y no tenemos que portarnos así, hermano. Tenemos que ser bien diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Estamos terminando, hermanos, en el nombre de Cristo. Mateo capítulo 23, otra parte, vamos al versículo 23, porque aquí hay algo más que Dios dice que no vayamos a caer en esta parte, hermanos, y ahorita lo vemos. 23, ¿lo tiene? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y cómo dice su Biblia después? ¿Y dejáis qué? Lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? La justicia, ayúdeme, la misericordia y además, y la fe. Dice el Señor Jesucristo, esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, hay que aplicarle a la misericordia, hay que aplicarle a la justicia y también a la fe. Y luego el 24, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, les decía el Señor. Se les olvidaba la justicia, se les olvidaba la misericordia y vivían de una apariencia externa, pero no una postura interna. Y nos dice Dios, hijos, lo retomo y termino. Lo retomo y termino. ¿Quiere verlo? Vamos a retomarlo. Lucas, capítulo 12, por favor. Versículo 1. Y cuando lo tenga le damos la gloria a Dios.
Dios nos dice en el nombre de Cristo Jesús: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: iglesia, el Señor nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Hermanos, guardémonos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es qué? La hipocresía. Creo que es claro lo que Dios nos está diciendo ahí. Y nos comparte su palabra en qué forma se puede actuar con la levadura en el ser, en el corazón de la persona, y en qué forma se debe de actuar. Cuando digo actuar, no es actuar como en un teatro, no. Actuar es de vivir, de hacer sin levadura. ¿Qué nos conviene, hermanos? ¿Le entramos a la levadura o le entramos a la no levadura? ¿Quién dice yo le entro a la no levadura? Compromiso con Dios, ¿eh? Luego dice yo mejor no levanto mi mano. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, porque así es como Dios quiere que nosotros seamos, que vivamos sin levadura, que vivamos de una forma diferente. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Recíbala del Señor para su vida, que yo también recibo lo que me corresponde, y creo que los que amamos a Dios tenemos que recibir su palabra en el Espíritu y darle la gloria a Dios, porque Dios nos ama. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pues ella es la que nos enseña, ella es la que nos corrige, ella es la que nos instruye, la que nos exhorta, ella es la que nos redarguye. Tu palabra que es pura y santa, ella es la que nos guía a toda verdad. Necesitamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Si hay algo en nosotros de esta área que se quiera manifestar, yo te ruego que sea desarraigada en el nombre de Jesucristo. No lo permitas, Señor. Ayúdanos, Señor, para no vivir leudados, para no vivir, Señor mi Dios, en esa postura doctrinalmente, Señor mi Dios, como dice tu palabra, que no perdamos esa doctrina. Señor, líbranos de toda hipocresía, de toda cosa falsa, líbranos de todo aquello que no te honre. Ayúdanos a ser genuinos, a ser transparentes, a ser limpios. Ayúdanos a agradarte, Señor. Yo sé que tú eres el que nos puede limpiar, el que puede arrancar de nosotros lo que no está bien. Yo te suplico que arranques de mi vida lo que no te agrade, Señor, y que arranques de todo tu pueblo lo que no te honre, de todo hogar, de todos los hogares de nosotros, tus hijos. Ten piedad y misericordia. Ayúdanos, Señor, para vivir sin levadura, en el nombre de Cristo. Que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y aleluya. Que Dios le bendiga, hermano. Palabra de Dios.